vamos a mirar un poco al detalle cómo nos dividimos y las estrategias que tiene el demonio para dividirnos a través de la Sagrada Escritura. Bienvenidos. Por eso es que tanto nos hemos dividido y aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo de cómo nos hemos dividido a lo largo de la historia. Miren ustedes, en la línea central en azul claro vamos a colocar la línea de tiempo desde el siglo I en que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hasta el siglo XXI hoy con nuestro Papa Francisco. Entonces, de esta manera vamos nosotros a entender que la palabra católica nos está diciendo, Marcos 16:15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Católico significa universal. Somos católicos porque el evangelio es para todo el mundo, no porque la palabra católica la haya puesto Jesús, no, porque es para todo el mundo. Y Jesús en Efesios 2:20 dice, mi iglesia es cimentada sobre los apóstoles. Y Lucas 10:16 nos dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea que nuestros papas, nuestros obispos, nuestros sacerdotes son los ministros de Dios y son a quienes debemos escuchar porque están nombrados por Dios. Pero hay quienes no han creído y se han separado. Miren, siglo XVI, Martín Lutero, sacerdote católico inteligente, pero tenía un secretico, un pecado. No podía con la concupiscencia, no era capaz con la castidad. Se inventó gran cantidad de cosas de la iglesia y se dividió. Bueno, se casó con Catalina Bora y les cuento, se quería, que le pidió al Papa que se divorciara, que le dispensara el voto de castidad para casarse, pero resulta que obviamente pues el Papa le dice que no. Y por eso se divide de nuestra iglesia y por otras muchas cosas más y funda los luteranos. De los luteranos, los que seguían a Lutero se aburrieron con él algunos y fundaron el calvinismo, los presbiterianos y la iglesia cristocientífica. Se fueron dividiendo más y de los presbiterianos salieron los testigos de Jehová, por ejemplo. Y con el ejemplo de Martín Lutero, Enrique VIII en Inglaterra también, casado con Catalina de Aragón, pues se cansó de ella, le dio una patada y la sacó por un volado y quería que el Papa lo divorciara, el mismo Clemente VII, para casarse con Ana Bolena. Como le dijo que no, entonces el rey Enrique VIII dijo, entonces me separo de la iglesia y fundó el anglicanismo. En el siglo XVI, fíjense ustedes, cuando llega a Estados Unidos se vuelven los episcopalianos. Algunos anglicanos aburridos con esa filosofía fundaron los bautistas y también otros los metodistas. De los bautistas salen los adventistas, de los metodistas los pentecostales, y de los pentecostales los niños de Dios y la iglesia de la unificación MUN. Este es un pequeño ejemplo de cómo nos hemos dividido. Díganme ustedes, ¿no es mejor ir por la línea del centro, por la iglesia católica? Perdónenme, pero yo no acepto divisiones, sigo en mi iglesia católica, orgulloso como lo estoy hasta ahora. Porque la oración de Jesús al Padre era muy clara, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Pero hoy no somos uno, es porque nos hemos dividido aún peleando por la misma Sagrada Escritura. Y recuerda que Mateo 16:18 me dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. ¿Cuáles han sido las estrategias entonces de división del demonio para dividirnos? Primera de ellas, el engaño. Porque el demonio usa a otras sectas y otras religiones para engañarnos, cambiando palabras. Miren este ejemplo, Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los testigos de Jehová, por ejemplo, cambian y dicen, tú eres Pedro y sobre esta masa de roca edificaré mi iglesia. Miren ustedes qué diferencia, como para despersonalizar la palabra piedra, que Jesús estaba mirando a Pedro y tú eres la piedra. Y ellos dicen, no, es que señaló con el dedo una masa de roca, por Dios. Están cambiando las palabras, no tiene sentido. Cambian palabras, Juan 20:23, joya bíblica sobre la confesión. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Y cómo la cambian? Miren el término. A los que remitan los pecados les quedan remitidos. Dígame, si uno entiende, remitan, a otros dice remitiereis. ¿Qué es remitir un pecado? Pues yo no sé, yo no lo entiendo. Mandarlo en una carta o no sé.
pero es muy diferente al término perdón. Por eso eliminan los protestantes el don maravilloso de la confesión, que la confesión es la manera como quedamos limpios, sin dolor y listicos para ganar el cielo. Otra estrategia de engaño es quitando libros. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. En este texto que tienen en pantalla, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, Judas, no Judas Iscariote, sino Judas del Antiguo Testamento, dice que hizo un sacrificio expiatorio por los difuntos para que fueran perdonados sus pecados. Mire que claramente se habla de que sí se puede orar por los difuntos y por eso el purgatorio, nuestra Iglesia Católica, aprueba el purgatorio y la oración por los difuntos, nuestros hermanos separados no, porque cercenaron la Biblia, le cortaron los libros, incluyendo los Macabeos. Es una manera de generar división. Tercer engaño, interpretan mal, como el texto que ya expliqué en el primer momento, que respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No hay tales hermanos de Jesús, somos los hermanos los que cumplimos la palabra. Y por eso hoy estoy diciéndole a mi hermano de comunidad: hola hermano Pedro, hola hermano Francisco, porque son hermanos de una creencia espiritual. Esa es la hermandad bíblica. La Iglesia lleva 2000 años estudiándola. ¿Para qué vamos a inventar cosas nuevas? Hay dos ciencias que son la exégesis y la hermenéutica. La exégesis viene de extraer y la hermenéutica es la ciencia. Uniendo estas dos, encontramos la ciencia que extrae el sentido de los textos bíblicos. La Iglesia Católica ya ha interpretado la Biblia. No te necesitamos para que hagas una nueva iglesia. Hay que ser humildes a aceptar las enseñanzas de nuestra iglesia, porque un texto sin contexto es un pretexto. Mira esa frase, y te tiro otra más importante. Católico ignorante, seguro protestante. Y católico instruido, jamás será confundido. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.